de pan, ternura y amor. Amigos y amigas, seguimos hablando del tema Francia, que no es solo Francia, involucra una serie de temas y de puntos de vista y de conversaciones que se hicieron intensas todo el fin de semana. Toda la gente hablaba, se preparaba, leía, quería conocer más sobre esto que estaba pasando, sus implicaciones, de dónde venían, unos a favor, otros en contra, unos molestos porque dicen, bueno, ¿por qué se le da tanto a Francia y no se le da a otros países que están padeciendo también situaciones, masacres y otras cosas similares? Don Carlos Murillo es investigador y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica. Su punto de vista, don Carlos, sobre esto que está pasando, que aporte a este abanico de opiniones que estamos presentándole a los costarricenses sobre el tema. Buenos días, doña Amelia. En realidad lo que estamos viendo es una nueva fase de algo que ya hemos conversado anteriormente, de cambios profundos en el sistema internacional y de un hecho que siempre hay que verlo, lamentablemente, más allá de los aspectos humanitarios, que son muy valiosos, pero cuando se trata de alta política, la parte humanitaria no entra en juego. Lo que vimos con el caso de París es que mientras no se atacara por parte de ISIS algún punto neurálgico del sistema europeo y en general occidental, hay que tener en cuenta que el mundo, con esto quiero decir todo el mundo, incluido Oriente, es un mundo eurocéntrico, como ha sido en los últimos siglos. Entonces, hasta que no ocurrieran los hechos de París, los actores, sobre todo Estados Unidos y Moscú, no iban a tomar acciones más firmes para tratar de buscar una solución. Esos hechos que usted menciona, como por ejemplo los atentados en Beirut, la crisis humanitaria de los migrantes sirios, eso es importante desde el punto de vista humano, pero no desde el punto de vista de alta política. Esa es la realidad del juego internacional. Ahora, don Carlos, en esto es importante, un poquito más allá de lo que uno ha podido inclusive ver en algunos medios, que es la cuestión del análisis académico y frío, ¿verdad? A la hora de aterrizar esto, porque ya ahora con internet y el acceso a la información, la gente está enteradísima, todo el mundo en todos los niveles está enteradísimo y opina, pues referencialmente, si tiene un contexto pequeño, opina pequeño, si tiene un contexto grande, opina grande, y cuando nosotros los comunicadores tenemos que informar, no me puedo ubicar en el análisis académico, me tengo que ubicar en cómo aporta una persona como usted a ese millones, y aquí en Costa Rica miles y miles de personas que están opinando sobre el tema, tomando posición, y si es importante o no que este pueblo tome posición sin tener más elementos para tomarla. Sí, lamentablemente, por ejemplo, yo leía el fin de semana en las redes sociales muchas opiniones sin ningún fundamento, no digamos académicos, ni siquiera con información veraz, sino que lo que estamos encontrando en este nuevo un siglo diferente, es que hay muchas fuentes que pretenden plantear como propia y como única la realidad que ellos perciben. Entonces, esto definitivamente hace más complejo la toma de posiciones por parte de la opinión pública, porque tiene acceso a mucha información y cuesta procesar esa información. Entonces, ayer hemos visto, por ejemplo, de quienes decían que estos ataques no habían sido producto de ISIS, sino que había sido una operación interna de Francia para justificar los ataques aéreos que inició ayer contra posiciones estratégicas de ISIS, cuando se suponía que Rusia había atacado esas posiciones estratégicas de ISIS. Aquí entonces lo que estamos viendo también es un juego de intereses entre las grandes potencias, en donde Siria es el escenario de la confrontación en el juego de intereses y no necesariamente el objeto de una búsqueda de solución a corto plazo. Ahora, cuando usted habla de intereses, porque esto es importante, ¿en qué dimensión ponemos este conflicto que se va a estar haciendo grande? ¿Petróleo nada más, don Carlos? No, ISIS no es un país que tenga
recursos petroleros significativos. Siria, lo que estamos viendo es una lucha de poder entre Estados Unidos y Rusia en primer lugar, en segundo lugar entre Irán y Turquía. Recordemos que son los herederos en ese orden del Imperio Persa y del Imperio Otomano, y Siria es una posición estratégica clave para la armada rusa en el Mediterráneo. Entonces, es una etapa, como yo lo había indicado en algún comentario anterior, previo a un típico conflicto sistémico, tipo guerra mundial, en donde las potencias tratan de reacomodar y tomar posiciones para posicionarse con aliados. Entonces, ese es el nivel más alto. En el nivel regional, por supuesto que hay otro tipo de actores en el Medio Oriente, y no hay que dejar de lado los aspectos culturales y religiosos que de alguna manera inciden, aunque está comprobado que ISIS no persigue un conflicto religioso, sino que tiene un conflicto político, cultural, e incluso yo diría que va más allá en términos de civilización. Ahora, usted no es la primera vez que menciona guerra mundial. Ayer en redes sociales también, y muchachos jóvenes hablando de que será que se aproxima realmente cuando se habla de que este conflicto se está haciendo cada vez más grande, que ISIS quiere ir tomando posiciones, etcétera, que esto será algo que pueda ser el antecedente de una guerra mundial. Bueno, ese es mi criterio. Todo apunta a que si la historia es cíclica, como se ha comprobado a lo largo de siglos, en esta oportunidad uno se podría preguntar por qué va a ser diferente. Yo esperaría que sea diferente a los siglos anteriores, pero cuando uno escucha, por ejemplo, al Papa Francisco, al ex canciller alemán Helmut Schmidt, a muchos especialistas y líderes mundiales hablando de que estamos en un escenario muy cercano a una guerra mundial, yo creo que lamentablemente estamos cerca de esa situación. La ventaja que tenemos ahora, como usted lo mencionaba, la información que circula en tiempo real de lo que está pasando, los mecanismos institucionales que no habían en siglos anteriores y que podrían, al menos es lo que yo espero, evitar una confrontación más allá de una región específica y que degenerara en un conflicto mundial. Cuando usted piensa en una guerra civil, ¿quiénes contra quiénes? ¿O quiénes se enfrentan? Mire, claramente hay tres grandes potencias: Estados Unidos, Rusia y China. Las alianzas entre esas tres grandes potencias están muy claras. Rusia-China, algunos dirían China-Rusia. Yo creo que Rusia no aceptaría con el presidente Putin ocupar una segunda posición en una alianza con China. Y por el otro lado sería Estados Unidos, junto con sus aliados occidentales y algunos países orientales. El problema es que en relaciones internacionales hay lo que se conoce como la trampa de Tucídides, del historiador griego de la guerra del Peloponeso, que es que cuando una gran potencia percibe que puede ser atacada, no le queda otra alternativa que reaccionar y atacar antes para intentar salir victoriosa. Y es un poco lo que podría estar pasando en este momento en la conducta de esas tres grandes potencias. Muchísimas gracias a don Carlos Murillo, investigador e historiador de la Universidad de Costa Rica. Elementos de juicio, amiga y amigo, para que usted los tome en cuenta. Hacemos una pausa. En un abanico de opiniones mostrando diferentes aspectos a considerar a la hora de analizar lo que está pasando, lo que pasó en Francia, lo que está pasando en el mundo, su conecte con lo que pueda estar ocurriendo o las, de una u otra manera, los análisis que nos llevan a decir, podrían pasar tales cosas aquí o allá o aquí. Hay de todo en este ramillete de opiniones de gente muy preparada. Vamos a cerrar el tema
con alguien que respetamos muchísimo, don Vladimir de la Cruz. Él es historiador, politólogo, un hombre de una gran experiencia y un erudito en el conocimiento de lo que está pasando en el mundo hoy, don Vladimir, hoy. Yo sé que esto tiene raíces muy lejanas, pero hoy nos vemos ante esta situación y el mundo se asusta otra vez y dice, wow, puede haber una guerra mundial, wow, aquí nos puede pasar algo. La gente que está más informada porque existe internet, está súper informada la gente, entonces toda la gente opina y quiere saber. Qué bonito que sea una opinión fundamentada, así que usted ayúdenos con sus conocimientos. Muchas gracias, doña Amelia, y muy buenos días de estar con usted y con sus queridos radioyentes. Efectivamente, lo que ha pasado en Francia es triste, primero, y es una alarma de carácter mundial, pero además nos pone en evidencia una situación de tensión que se vive en la propia Francia y en Europa, con la presencia de los grupos yihadistas, estos que son de extremismo político islámico y que piensan que se debe desarrollar una guerra santa de carácter religioso. Esa guerra santa del yihadismo propone usar la violencia constante como una forma del terrorismo. El yihadismo no es una teoría política democrática ni republicana, al contrario, es una doctrina antidemocrática de carácter totalitario, antiliberal en el sentido clásico. Los yihadistas se consideran únicos y verdaderos musulmanes, de manera que ahí se dividen de otras corrientes musulmanas que no son terroristas. Hay que entender que no todos los musulmanes ni todos los islámicos son yihadistas, porque desgraciadamente una situación como esta conduce a que de pronto se haga una generalización que no es correcta. Los yihadistas justifican la guerra contra los que son no creyentes, y no creyentes aquí se trata de que no son creyentes en Alá y en el islamismo, al estilo de como era también en la Edad Media la lucha de los cristianos contra las otras religiones. Ellos justifican un teocratismo totalitario donde haya un gobierno teocrático que está justificado por una voluntad divina que sería la de Alá en ese sentido. Esto para ubicarnos en ese en lo que es el yihadismo. Los ejércitos yihadistas que hay ahorita, no le exagero si le digo que hay 42 organizaciones de carácter yihadista a nivel mundial que operan prácticamente en muchos países como Filipinas, Indonesia, Malasia, India, Pakistán, Irak, Kurdistán, Israel, Japón, Líbano, Palestina, en Siria y en Irak, por supuesto, en Turquía, en Kurdistán, en Uzbekistán, para entender que es una geografía muy amplia, además de Europa, los países europeos, donde están concentrando ahorita acciones de este tipo. Tampoco los yihadistas tienen que ver con la cantidad de refugiados que están llegando de los países árabes en este momento a Europa con tránsito especialmente hacia Alemania, porque he visto y he leído que hay gente que ya está como denunciando que ese es el peligro y esa es la situación. Los refugiados andan huyendo de la situación en que viven, víctimas también de esos yihadistas, y tratan de huir en lugares donde puedan hacer su vida en normalidad y en paz. Probablemente entre ellos vengan también radicales de esa naturaleza, pero no es que ellos sean en ese sentido. Francia, para ir entendiendo ahora lo que pasa en Francia, tiene la mayor cantidad de musulmanes de Europa. Son 6 millones de musulmanes los que hay en Francia. Son de segunda y tercera generación, es decir, no solo llegaron padres, sino que hijos y ahora nietos. Y en apariencia, en lo que datos que se dan, es que esta generación de yihadistas, de terroristas de origen francés, como se ha venido evidenciando en las noticias recientes, que son franceses, nacidos en Francia, se estima que pueden ser no más de 1,000 los que podrían haber de ese carácter, así dispuestos a inmolarse, a morir en los actos terroristas que hacen. Estos actos de terrorismo en Francia, digamos, tiene algún fundamento cultural contra los musulmanes, en el sentido de que ellos están reaccionando. Yo no, con esto no estoy justificando sus actos, nada más estoy tratando de explicar algunas cosas, justificando las situaciones estas de violencia en razón de que en Francia se han venido imponiendo una serie de prácticas
que ellos consideran contra los musulmanes. Por ejemplo, en estos últimos 10 años se ha establecido la prohibición del velo de las mujeres en las escuelas y el velo integral, lo que es el velo en las calles, es decir, no pueden andar con las caras tapadas las mujeres, ese tipo de cosas. Se habla de presuntos malos tratos contra las minorías musulmanas, es uno de los reclamos que hacen ellos, especialmente por discriminación que hay contra los musulmanes de tercera generación en el empleo, donde hay una alta tasa de desempleo ahí. Por otro lado, es obvio que Francia es la cuna del país de las libertades, del republicanismo, de la libertad de expresión, y parte de esa libertad de expresión es la crítica religiosa que hay en Francia, abierta, como aquella revista Hebdo, Charlie Hebdo, que produjo algunas críticas contra y algunas caricaturas contra Alá, y ellos consideraron ofensivas, y eso provocó incluso hace un año, exactamente en enero de este año, aquel atentado con la revista Hebdo, Charlie Hebdo. Por otro lado, por el laicismo que se viene imponiendo en Francia también, como parte de eso, y por los principios de igualdad y libertad de la Revolución Francesa, que los islámicos no aceptan esos conceptos de igualdad y libertad como los entendemos nosotros. Por otro lado, el movimiento de derecha de Marie Le Pen, la derecha francesa, eso sí hablan con un discurso xenofóbico y racista, y especialmente también contra los musulmanes, lo que ha hecho que se ponga en tensión mucho en Francia esa situación. Y ya en el caso de los actos terroristas, reclaman parte de estos yihadistas la participación de Francia en la coalición internacional contra el Estado Islámico y las actividades francesas antiterroristas en el norte y en el centro de África. Entendamos que Francia declaró la guerra al Estado Islámico y ha participado contra los islamistas en Malí, ha dado apoyo al grupo nigeriano de Boko Haram, ha participado en los bombardeos en Irak y en Siria contra campos de entrenamiento del Estado Islámico, y en ese sentido, pues eso se lo cobran este grupo de yihadistas. Los yihadistas pretenden establecer un Estado mundial islámico, crear un califato en Irak y en Siria a escala mundial. Un califato responde a una vieja idea de hace más de 1000 años, cuando reinaba supuestamente Mahoma y el antiguo califato, y cuando el mundo musulmán en esa época estaba unido y era un estado muy fuerte. Entonces ellos reivindican esa idea del califato como la unidad del mundo musulmán, y unido y fuerte. Hoy obviamente eso no es así. Por otro lado, quieren imponer la ley islámica de la Sharia, todo regido por el Corán. Proponen una especie de panislamismo, que es la unidad de todos los musulmanes, y parte de esas manifestaciones conservadoras es el aislamiento de las mujeres, como los separan de la vida política, de la vida social, de la vida pública, la separación de la vida pública de los que no son musulmanes, también es una cosa importante, porque eso es parte de esas segregaciones. Esto ha venido, digamos, deteriorándose desde la guerra de Irak y la ocupación por parte de los Estados Unidos allí, que destruyó pero no construyó. Trataron de redefinir fronteras en el Medio Oriente de acuerdo a Cheney, aquí que era vicepresidente de Bush, y después en Irak y en Siria operan las organizaciones terroristas, la organización terrorista del Estado Islámico, igual que lo hacen Siria, Afganistán, Pakistán, Yemen, Somalia, Libia, donde han también enfrentado grupos de árabes entre saudíes y chiitas y ese tipo de grupos que hay. Parte de este grupo ha anunciado la desaparición del régimen de Bashar al-Assad en Siria, que es una situación compleja porque ahí, digamos, hay áreas ocupadas por este Estado Islámico, como la hay en Irak, donde están incluso recientemente, después de los atentados de París, Francia bombardeando campos de entrenamiento y una ciudad importante donde estaban ahí concentrados ellos. En Siria la situación es muy grave porque hay más de 200.000 muertos, hay 4 millones de desplazados. Si nosotros tenemos ahí un problemilla de 1.500 cubanos que andan transitando por Costa Rica, imaginemos lo que son 4 millones de desplazados. Ese es un enredo social muy grande. Bashar al-Assad enfrenta
más o menos en Siria se dice que más o menos 1.000 grupos rebeldes, unos muy grandes, otros muy chiquititos, pero al final de cuentas son resistencias que hay. Rusia apoya a Bashar al-Assad y está en contra del Estado Islámico. Canadá, Francia, Inglaterra y varios países árabes también están contra Irak. Y en Siria, Irán se opone al Estado Islámico y a los rebeldes sunitas y apoya a Bashar al-Assad. Arabia Saudita se opone a Bashar al-Assad y apoya a los rebeldes sunitas. Turquía apoya a los Estados Unidos y rebeldes sunitas y se opone a Bashar al-Assad y los separatistas kurdos. Le doy estos datos así rápidamente para entender que esa es una situación verdaderamente compleja y que Putin hace más de 3 semanas, 15 días, ya había señalado algo muy importante en la estrategia de la lucha contra el Estado Islámico, que es que hay que sostener el régimen de Bashar al-Assad y luchar contra todas las formas de terrorismo en la región. La reunión que hubo de emergencia entre Barack Obama y Putin, que me parece que ayer o antier, alrededor de los atentados de Francia, se orienta, me parece, por la lectura que he hecho en la madrugada, de que ya Barack Obama está más o menos en la orientación de que es mejor mantener a Bashar al-Assad y su régimen que hacer una desagregación ahí más compleja que produzca más problemas globales en esa zona. Siria y Libia, en Siria y en Libia Estados Unidos está apoyando también los grupos de oposición moderada que provocan igualmente una situación compleja ahí. Al final de cuentas tenemos que esa región es una encrucijada de África hacia Europa. Es decir, ahí están confluyendo las 3 grandes culturas, los 3 grandes continentes, y de por medio está el petróleo, de manera que lo que esté sucediendo en estos momentos en esa zona, de una u otra manera puede estar perfilando el futuro del Medio Oriente. Esa es una situación que no se puede ocultar. En Francia, los actos terroristas que sucedieron, pues afectan también turísticamente, porque es uno de los países que más turismo al año tiene, son 60 millones de turismo, y los actos de terrorismo que se han desatado en Francia son actos que no tienen ninguna lógica dentro de las relaciones internacionales ni dentro de la confrontación de ejércitos, voy a ponerlo de esta manera. El terrorismo no es un arma política revolucionaria, para decirlo de esa forma, más bien son actos aislados que tienen una orientación de destruir objetivos políticos y también atentan contra aspectos civiles. El terrorismo y la guerra no necesariamente están juntos. Hay actos que de la guerra uno los puede calificar terroristas, pero son actos bélicos dentro de ese sistema militar. La muerte de civiles es una de las características por los actos terroristas que nada justifica. Cuando en Francia era una potencia colonial y tenía la lucha contra los argelinos, que estaban luchando por su independencia, y ocultaba la prensa francesa lo que estaba pasando en Francia, los argelinos llevaron el terrorismo a Francia y lo hacían igual que lo hicieron ahora los yihadistas, poniendo bombas en restaurantes, en cines, en lugares así, porque ellos requerían llamar la atención de lo que estaba pasando en Argelia y lo lograron. Y entonces el terrorismo ahí se usó como para crear un estado de conciencia sobre una situación de opresión y dominación y de liberación nacional que había. Pero en este caso no hay nada que justifique eso. El terrorismo y la guerra, impulsado por esta situación, los yihadistas también lo justifican por el terrorismo y las torturas que Occidente ha establecido contra los detenidos árabes, como la prisión de Abu Ghraib en Irak, la prisión de Haditha en Irak, las torturas en Guantánamo contra los prisioneros, las prisiones ocultas de la CIA, y estos entonces actúan con muerte de civiles, con la parte de decapitaciones que hemos visto horrorosamente, los rehenes y las acciones de esta naturaleza que hoy se trasladan a poner bombas en sitios públicos como la Sala Bataclan, el estadio, la terraza de un café, un restaurante de comida exótica, que nada tienen que ver con el escenario de guerra que se lleva en otros lados. Entonces, aquí, digamos, aquí se concentra el nudo de estas cosas. ¿Cómo conseguir la paz? Es una pregunta importante. ¿Cómo crear nuevas estrategias para abordar estos conflictos? Me parece que es otra pregunta.
Si se debe seguir con intervenciones unilaterales en esa región como las que ha impulsado Estados Unidos, a veces violando los acuerdos de las Naciones Unidas, es otra pregunta. Por lo menos me parece que en la reunión de Barack Obama y Putin recientemente, ayer, hay ya una tendencia a actuar más globalmente y de manera más unida internacionalmente contra estos grupos terroristas. Y me parece que una de las cosas que va a devenir de esta situación es la necesidad de construir otra política, digámoslo así, de seguridad y de democracia a nivel global, sin que implique, para el caso francés, renunciar a las libertades civiles en Francia, porque en este momento, por los actos terroristas, pues se han restringido algunas libertades, se ha creado casi un estado de sitio en ese sentido. El terrorismo yihadista es peligroso hasta para los mismos musulmanes, porque ellos también actúan como lo han hecho en Beirut, asesinando civiles de origen chií. Para ISIS, que es el grupo que originalmente se inspiró en Bin Laden, esta es una guerra de civilizaciones contra Occidente, y el yihadismo, desde el punto de vista de ISIS, que es una de las organizaciones que está involucrada en todos estos sucesos, es un movimiento ahí sí guerrero contra los infieles, y ese movimiento guerrero lo que tratan es de provocar una rebelión de los musulmanes en Europa, sobre todo en este momento que ellos han sufrido derrotas militares importantes porque les han ido reduciendo su escenario y ya ellos ya no controlan todos los territorios que antes controlaban en Siria e Irak. Pero mientras haya guerra en Siria e Irak, hay que entender que van a seguir existiendo los grupos terroristas de ISIS. Esto me parece importante. Hay algo que es interesante desde el punto de vista mundial. Los Estados Unidos llevan un registro de organizaciones terroristas de todo el mundo, y solo las organizaciones terroristas que ellos tienen catalogadas de origen islámico significan más o menos un 27% de todas las que hay en el mundo. Estamos hablando de una dimensión muy grande, y hay un registro más o menos de 42 movimientos terroristas de esta naturaleza que se manifiestan en luchas separatistas, en luchas religiosas, en luchas nacionalistas, en luchas étnicas, en luchas políticas, y muy pocas reivindican aspectos de carácter revolucionario. ¿Y cuál es el modo de operar de estos grupos terroristas? Bueno, intimidar psicológica y físicamente a la población y a los rivales políticos, realizar los ataques directos y brutales, armados, como los que han venido haciendo, de entrar en lugares públicos, ametrallar a la gente, poner bombas en sitios de carácter civil. Obviamente el asesinato selectivo o los suicidas estos tipo kamikaze al estilo japonés, donde ellos mismos se inmolan yendo cubiertos de explosivos, los secuestros, la toma de rehenes, en algunos casos a cambio de dinero, que no es el caso aquí, o por medidas políticas, la ocupación de espacios públicos que han tratado de hacer, como el teatro, incendios, y una forma moderna de estos grupos terroristas son los ataques cibernéticos que han venido realizando. Así es como yo veo estos sucesos tristes que han pasado ahora en Francia, y que debe conducirnos a que nosotros tengamos primero una condena contra ellos, entender que debemos unirnos a nivel mundial en contra de toda forma de terrorismo, que lo ideal es conseguir la paz a cualquier costo, y que ojalá se puedan impulsar políticas internacionales hoy más unidas, más unitarias, en contra de estas organizaciones terroristas y de quienes han impulsado este terrorismo que trata de alterar todo el mundo europeo y con ello la paz mundial. Obviamente lo que ha pasado en Francia es una declaratoria de guerra del grupo Estado Islámico ahora contra Francia de manera abierta. Si Francia estaba participando en la guerra contra ellos, está claro que ya le han declarado la guerra, llevándole los actos terroristas a su territorio como una manifestación de esa guerra. Muchísimas gracias a don Vladimir de la Cruz. Amigas y amigos, yo espero haberle aportado en este programa, con la ayuda de estas personas, estudiosos del tema,
y con una gran facilidad también de expresión para explicar lo que está pasando, para que usted pueda tener más elementos de juicio a la hora de ver todas estas noticias que se están gestando, que a muchos los asusta, a otros los preocupa, bueno, pero en fin, tener elementos para poder ubicar lo que está pasando, para poder buscar más allá en la internet ya otras interpretaciones o otros matices de este tema. Entonces ahí lo dejamos con eso. Lo importante, lo que quiero decir al cierre, lo que dije al principio, no lo dije yo, lo tomé de algo que dijo John Lennon hace muchos años en una canción que dice: démosle una oportunidad a la paz, démosle una oportunidad a la paz, y eso es todos en todo el mundo, si no, no funciona. Comencemos por Costa Rica, que me parece importante. Y la Cancillería costarricense ha dicho, sin pelos en la lengua, Nicaragua critica política migratoria que los ha beneficiado durante 40 años. Esto a raíz del tema de los cubanos de Costa Rica, de Nicaragua y de su paso hacia los Estados Unidos. Hacemos una pausa y ya regresamos con este tema.